Venga, hexagrama número 60. La restricción. Vamos a situarlo secuencialmente. Estamos entre el 59, que es la disolución, la gran desbandada, la apertura, y el 61, que es la verdad interior. Entre ambos, es la regulación, que se oyen ruidos, la capacidad de regular. El hexagrama nuclear es la alimentación, el 27. De manera que entre el conjunto de elementos de importancia a destacar de los hexagramas, tenemos el 59, que es dirigido antropocéntricamente, es la disolución del egoísmo interior, pero también abarca en amplitud, en que en función de que disminuimos el egoísmo interior, somos capaces de abrirnos a la comprensión, a una mayor comprensión de humanidad. Pero también implica dispersión, cuando las cosas se dispersan. Aunque los términos conceptuales tengan esa ambivalencia, podemos tenerlo en cuenta en ambos sentidos. Bien, pues entre ellos y la capacidad de previo análisis de expresar la verdad interior desprejuiciadamente después de un profundo y sereno análisis de la cuestión, de aquello de lo que nos tengamos que ocupar, interiorizarlo y regularlo por medio de la medida, la proporción, la expresión justa de equilibrio en relación a aquello que nos proponemos expresar. Y esto viene en base interior a la alimentación de la que nos servimos, correcta o incorrectamente. Obviamente debiera ser la correcta forma de alimentarnos, que como siempre me encargo de recordar, no solo se refiere a los bienes materiales fungibles de carácter orgánico para la alimentación de la estructura corporal, sino también de aquellos elementos que cultivamos en nuestras relaciones psicológicamente, mentalmente o espiritualmente. Bien. Esto describe la situación de regulación. La regulación nos dice que nada es en el universo, y particularmente en el universo humano, al que nos remite cualquier tipo de consulta que podamos hacer, nada es irrestricto. Todo tiene una medida que le resulta adecuada en proporcionalidad, que si medimos mal la cuestión, no la ajustamos adecuadamente, si la medimos en corto y si la medimos con exceso, tampoco el tornillo acaba por encajar en el lugar preciso. La virtud está en la justa medida para cada cosa. Y la justa medida de cada cosa es lo que caracteriza a la virtud del comportamiento. ¿Y dónde se encuentra esto en términos prácticos? Pues en términos prácticos se encuentra en nuestro acervo cultural, en nuestro acervo moral, en nuestro acervo ético y por extensión en el mundo de la civilización a la que en principio a la que pertenecemos y en extensión máxima pues en la cultura universal. En la cultura universal siempre hay referentes pues para qué tipo de presión es capaz de aguantar un material sumergido a tantas atmósferas de profundidad o con tantas atmósferas de presión o cuánta resistencia tiene a la corrosividad un determinado material. Siempre vamos a tener la posibilidad de, recurriendo en principio a nuestro propio acervo y a nuestros, como siempre, esa frase recurrente de es propicio ver al gran hombre, que siempre nos remite
al mejor aspecto de nosotros mismos, pues el gran hombre o el gran ser que es de nuestro interior, a sus mejores normas morales o normas espirituales o conocimientos técnicos o conocimiento psicológico, conocimiento intelectual o conocimiento espiritual, ya sea del propio magín, de la familia, del entorno cultural o de lo universal. Regular, la medida justa. Todo esto en relación a la consulta obtenida sin líneas mutantes. Hemos obtenido una consulta con el hexagrama número 60. Sabemos que estamos, como acabo de decir, entre la disolución, la dispersión y la capacidad de introspeccionar aquello de que nos ocupamos y de elaborar desprejuiciadamente un juicio acerca de ello en base al hexagrama nuclear interior, que es nuestro propio proceso de alimentación. Así que, a regular con virtud, le toca al concursante, perdón, al consultante que ha hecho esta pregunta. Ahora vamos a entrar, como de costumbre, en las líneas mutantes, en el orden estructural, que ya con el mero hecho de enunciar que es una estructura, debéis recurrir a la valoración de en qué puesto, en qué nivel se pronuncia cada línea. Entramos en la primera línea. En la primera línea, el duque de Zhou, haciéndose eco de lo trascendente, de la sabiduría trascendente, de la bondad, de la santidad trascendente, nos dice que la puerta está cerrada. Es una manera ortográfica de decirnos que en principio, en relación a lo que pretendemos, la puerta está cerrada. Y si tenemos en cuenta el complementario que se produce con esta mutación, que es el hexagrama 29, discurrir como el agua, como la sangre, es el líquido, tanto la sangre como el agua, uno en el campo de lo general y otro en el campo concreto de la propia anatomía del ser individual que somos, recorren, hacen un recorrido conforme a la gravedad que le impone el medio circunstancial. Jugamos con la doble acepción del término gravedad. Ya se refiere a la gravedad en términos newtonianos o se refiere a la gravedad en términos médicos. Allí el agua fluye sin pretensiones, fiel a sí misma, y va discurriendo por lo más fácil que encuentra, con total adaptabilidad circunstancial y con transparencia. Bien, pues en este caso, puesto que la puerta está cerrada, le hablo al consultante en relación a su consulta. No hay apertura, sino que debe ocuparse en discurrir, eso sí, fertilizadoramente, por cómo le permiten los elementos de aquello que pretende, pero con la limitación que ahora le ha impuesto el oráculo, a discurrir en su propio yo interiormente, conforme se le van presentando las opciones en su psicología particular, discurriendo conforme a ella, rellenando todo hueco. Bien, esto sería una respuesta posible para la primera línea de mutación. Cuando el consultante de turno ha obtenido una mutación en la segunda línea, la puerta está abierta. Y el hexagrama donde nos lleva esta puerta abierta es el hexagrama número 3 de la dificultad inicial. Por tanto, conjugando en términos rápidos, ahora está la puerta abierta, concursante puede salir a enfrentar la densa y caótica plenitud que tienes delante. Suscribo palabras del texto de
la dificultad inicial y siguiendo el orden del mismo texto es propicio designar ayudante. Busca, como en el caso del parto humano, la ayuda adecuada para traer a luz el proyecto. Bien, esta sería una posible respuesta para la segunda línea en mutación. Cuando tenemos la tercera línea en mutación, recuerdo el orden estructural y con ello quiero llevar mnemotécnicamente al orden de la estructura multitensionada que padecen las líneas terceras. Y el texto del Duque de Chow dice, no sabes limitar, bueno, esta es mi versión, obviamente. Estoy malversando la expresión del Duque de Chow, pero espero que me entendáis a nivel coloquial. No sabes limitarte a ti mismo. Empieza por saber imponerte limitaciones a ti mismo. Y el complementario continúa en la pauta en el mismo sentido. Limítate y limítate a esperar, porque el complementario que se produce con la tercera línea es el hexagrama de la espera. La espera, os recuerdo, que están las nubes en el cielo, pero entre tanto, y el prototipo, el arquetipo perfecto de la espera en el ámbito de lo humano es el campesino ancestral. Está viendo las nubes allí, pero como sabe que no puede lazarlas ni ordeñarlas, se dedica a tomarse un vino y un trozo de queso con su vecino mientras juega a la baraja o al dominó o a lo que tenga por costumbre en su pueblo. De manera que el concursante aprende a ponerte límites a ti mismo y a saber esperar. Esto para la tercera línea de mutación. Con la cuarta, hay una propensión a querer avanzar, pero es agua la que ya estamos en el contexto del líquido, el agua como como magisterio de enseñanza. El agua nunca pretende subir, no pretende ir a ningún sitio, sino que se adecua perfectamente al orden del terreno circunstancial por donde está discurriendo. De manera que aquí la pauta para la cuarta línea es: no tengas la pretensión de luchar, no gastes energía en ir contracorriente, sino precisamente aprovecha el terreno de la inmediación y por allí por donde puedes discurrir, vete a reunir con los pares. No pretendas llegar a una cumbre brillante u ostentosa o algo que te llame la atención o que suscite tu ánimo a la lucha. No desperdicies las energías que tienes en querer abarcar lo que ahora mismo es totalmente inabarcable. Y sin embargo, fluye conforme a tu elemento circunstancial, reúnete con el entorno próximo que en este sentido pueda aportarte algo, porque el complementario te lleva a la complementación de esta línea, la completa, el hexagrama número 58, y reúnete con aquella pretensión que tú tienes, pero en lugar de querer buscar la notoriedad del señor o la señora célebre o famosa o erudita, y fluye por tu entorno y entre tu entorno a ver quiénes son los más afines para que te puedan aportar algo en relación a aquello que acabas de consultar y con ello pues contrastas y prosigue. El hexagrama complementario, el 58, la reunión entre pares, que no son amiguetes, ni vecinos, ni camaradas, sino seres electos para aquellos que uno elige para poder confidencializar en profundidad y con garantías tanto de intimidad como de criterio. Bien, eso es para la cuarta línea. Con la quinta línea
hay una advertencia importante. Recordar que el arquetipo general en el que nos estamos moviendo es la regulación, procurar la medida justa en todo. Aquí, obviamente, en la línea quinta, esta regulación se expresa poniéndote, no pidiendo a los otros algo que tú mismo no tengas capacidad de hacer. No vayas a exigirle a tus colegas, a tus subordinados, a, tus, a aquella entidad corporativa o colectiva que quieras movilizar o limitándola incluso a dos, ¿no? No quieras mover a los elementos fuera de ti que tú mismo no hayas probado de alguna manera, aunque sea teóricamente, pero teóricamente con una base empírica o científica de que es realizable para este tipo de personas, lo mismo que lo podrías hacer tú. No le vayas a exigir a los demás algo que tú no estarías en condiciones ni tendrías capacidad para poder llevarlo a efecto. ¿Mm? ¿Ves? Es una advertencia importante y muy pertinente. He tenido ocasión de verlo en mi análisis de figuras históricas, en personajes que han llegado a conflictos enormes, con gran resonancia universal, por pedir desorbitadamente a aquellos a quienes mandaban o dirigían cosas que extrapolaban soberanamente, soberbiamente, sus propias capacidades y la de cualquier humano, aún de los de tono alto. El complementario de esta línea, el hexagrama número 19, el acercamiento al asunto para analizarlo con proximidad, pero no solo con proximidad, sino también con vista larga, con previsión, porque el hexagrama 19, que es el acercamiento y que está acorde con el tiempo que vivimos, pues es perfectamente pertinente para el análisis. Pero con el análisis de previsión en el texto tradicional se dice que ojo que al octavo mes hay desventura, porque en el régimen temporal el hexagrama 19 apunta a la primavera. Y en el octavo mes, en lo que era en primavera, apuntaba un crecimiento de la luminosidad y de los fructíferos. En el octavo mes empieza a declinar. Por cierto, estamos en septiembre, ya está declinando el verano. Bien, esto en el orden de la naturaleza es incuestionable e imposible de cambiar. Pero en el orden de lo humano, y teniendo en cuenta la pregunta, es previsible. Si yo gano mucho dinero, tengo un negocio que hace una gran caja durante los meses de primavera y verano y luego en el otoño y el invierno decae. Si lo gasto todo, luego me encuentro sin medios, por ponerlo ahí en términos muy gráficos. De manera que acércate a analizar concienzudamente en proximidad, pero también con visión de la ciclicidad. Esto para la quinta línea. En cuanto a la sexta, vuelvo a reiterar, estamos en el hexagrama de las regulaciones. En la sexta habla de regulación amarga y nos dice con muy buen criterio que a veces, de manera que debiera ser excepcional, no hay más remedio que aplicar una restricción amarga. Voy a recurrir a tópicos populares. Cuando es necesario quitar una adicción de esas graves, que muchos tendremos en mente, pues aunque la criatura padezca, y permitidme seguir ese orden de cosas, tenga que padecer el mono por el corte, no hay otra manera de salvarlo. Sin embargo, el texto profundiza, es decir, advierte y subraya de que quizás consultante
tengas la necesidad de aplicarte una severa restricción para corregir una manera deficiente que tienes de conducirte en relación a aquello que me consultas. Pero tienes que saber que una restricción amarga, la naturaleza al final se revela. Y si no hay ninguna regulación, pues la naturaleza tiende a desbordarse. ¿Cómo podemos, teniendo en cuenta la aplicación, no descartarla por no ponernos regulación? Hemos visto en otras líneas que hay advertencias. Por ejemplo, en la anterior, siendo línea gobernante, dice, oye, ¿cómo le vas a mandar a los chavales que hagan lo que tú mismo no podrías con su edad y su vitalidad? Pues en la sexta es muy probable que nos hayamos empecinado, y más conociendo la naturaleza humana con su tendencia a la soberbia y a la megalomanía, de querer y al narcisismo de no imponerse restricciones a sí mismo. Es decir, sin olvidar que a veces hay que aplicar una fuerte restricción para salvar un contenido. Debemos tener en cuenta que debemos profundizar el complementario, así nos lo indica el hesagrama número 61, que es la verdad interior, que ahueca su interior sin prejuicio. Se ahueca en el interior, ¿para qué? Quiere decir, admite el asunto en cuestión a analizar sin ningún tipo de prejuicio. Y una vez que lo has interiorizado, que lo has metido, que te has puesto sobre el asunto, serenamente analízalo de la A a la Z minuciosamente, con tiempo. El texto de 61 habla de que antes de producir una sentencia firme, el hombre que tiene cierta sabiduría, la mujer que tiene cierta sabiduría, se preocupa en analizar la cosa pormenorizadamente. Y así, cuando sin prejuicio, con serenidad, con gran capacidad de raciocinio, ha penetrado en el asunto, entonces podrá regular adecuadamente. De manera que hasta la restricción amarga, pues sepa en su momento delimitarla. Bueno, pues con esto tenemos las 6 líneas vistas individualmente. Ahora vamos a conjugar las de a dos. La primera y la segunda. Primero tenemos la puerta cerrada y por tanto hemos de discurrir interiormente, intramuros, párate, monje, monja, la recurrencia de la cultura propia, ¿no? Me ha llevado a Santa Teresa de Jesús con intramuros, ¿no? Bien, vale. Para adentro, párate y rellena primero todos los huecos en relación al asunto, porque en principio no lo tienes adecuadamente como para sacarlo. Cuando hayas rellenado todos los huecos de la cuestión, entonces la puerta se abrirá. Habrá un pequeño eureka y la puerta se abrirá. Pero ¿se abrirá para qué? Se abrirá para que vayas en busca de ayudantes adecuados. Bien, conjugando esas dos líneas, la primera y la segunda, el complementario es el hexagrama número 8, la solidaridad. Es decir, después de rellenar los huecos que aún te faltan por rellenar a priori, cuando la puerta esté abierta, sal para buscar ayuda. ¿Y ayuda cómo? Ayuda solidaria, no cualquiera. La solidaridad, recuerdo, es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo haya en su propósito elevación, duración y perseverancia. Ni te precipites ni llegues tarde, porque si llegas tarde tampoco llegas a producir la reunión adecuada. Bien, esto para la primera y segunda línea en mutación. Cuando tenemos que conjugar en otras circunstancias la primera y la tercera,
Pues con la primera, como ya me he extendido bastante, es decir, dale intramuro hasta que haya rellenado todos los huecos, o con la tercera hay una advertencia importante. Oye, que aquí, no obstante, esta primera línea, o únelo a la necesidad de discurrir intramuros, ¿m? Únele el concepto fundamental de la tercera, que es que sepas aplicarte regulaciones a ti mismo, que parece que no tienes ningún interés en aplicarte regulaciones a ti mismo, por inquietud, por incapacidad de saber esperar el momento pertinente para las cosas. El complementario de estas dos líneas de mutación es el hexagrama número 48, el pozo. El pozo alude, así de manera esquemática, puesto que ya lo hemos remarcado en múltiples ocasiones. El pozo es el lugar común de elementos comunes. Es decir, lo que es exigible cuando salimos a la calle, a la hora de preguntar al transeúnte que nos, oiga, ¿dónde está el ayuntamiento o el parque o dónde está el barrio tal? Bien, esos elementos comunes del entorno, elementales, como el agua es el elemento común prioritario de una comunidad, pero no le pidas peras al olmo, no le pidas que sepa mecánica cuántica cuando al primero que te encuentres en la calle, sino limítate a los elementos que son de orden común. Bien, pues esto es para la primera y tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación la obtenemos en la primera y cuarta, pues la primera ya sabemos, ¿no? Primero, consultante discurre sin salir hacia afuera hasta rellenar todos los huecos que tengas posible en relación al proyecto acerca del cual me consulta. Discurre internamente, con adaptación, conforme a la gravedad. Es decir, conforme te vaya permitiendo la sencillez del poder seguir discurriendo con salud mental, con salud racional, con salud espiritual, el propio discurso de aquello en relación a aquello que pretende. Primero, interiormente. Y con la cuarta línea, antes que proponerte una meta que requiere un esfuerzo de unas energías que tú no tienes para poder llevarla a efecto, ¿por qué no discurres conforme al orden del tiempo y las circunstancias? Y esto que pretende, pues plantéalo con aquellas personas eh, que son de criterio fiable para ti, con tus pares. Háblalo con ellos, a ver qué consejo te aportan. Quizás hasta incluso un conocimiento específico de aquello que pretendes y en algo te podrán ayudar u orientar. El complementario de estas dos líneas de mutación es el hexagrama número 47. El 47 viene a indicarnos aquí algo muy importante. El valor prismático para la aplicación, ya sabéis que es siempre importante tenerlo en cuenta. Y naturalmente la capacidad de afinar lo suficiente para ver qué directrices de ese valor prismático habría que echar mano. El 47 es el arquetipo de la prueba del carácter. Por tanto, teniendo en cuenta que con la primera línea, bueno, con la consulta uno tiene la pretensión de hacer algo. La respuesta de la primera línea te dice, oye, primero rellena los huecos que tienes, porque no lo tienes claro, no, aunque tú una propensión, pero no lo tienes claro, rellena los huecos. Luego, lejos de pretender irte, que me cojo la maleta y me voy a Estados Unidos o me voy a China a resolver esto. Para y discurre entre la gente afín, que resuene en relación al tema
que sean fiables de tu criterio y acláralo con ellos. Pero estas ya dos advertencias indican un poco el complementario total, que es la prueba del carácter. Uno o una querría llevar el proyecto a cabo ya. Y la prueba del carácter te está diciendo, bonito, bonita, párate. ¿Y quién eres tú? ¿De qué privilegio crees querer gozar? ¿Y qué limitaciones quieres que para ti no existan? El 47, sin embargo, la naturaleza en su aspecto trascendente, nunca viene para darnos por saco porque sí, o de una manera cruel, sino que pretende enseñarnos algo. Y aquí nos va a enseñar humildad y a rebajar el rencor. Es decir, tú tienes una idea para la que no estás cualificado y que lejos de querer gastar todo tu capital en llevarla a cabo, que no lo llevaría, debe discurrir con la gente de tu entorno y esto te contraría en tu interior, pero es que tú no eres especial. Tu padre, tu abuelo y gente muy esforzada han tenido que aceptar sí o sí limitaciones. Y si aceptas las limitaciones, aprendes humildad. Y si aprendes humildad y aceptas las limitaciones, ve quitando el rencor, que es un lastre absolutamente innecesario. Bien. Esto para la primera y cuarta línea de mutación. Cuando en otro caso tenemos que afrontar la primera y la quinta, con la primera volvemos, oye, vuélvete para atrás, no salgas, primero rellena todos los huecos, fertiliza todos aquellos huecos que nos tiene, ¿vale? Y con la quinta, muchacho, muchacha, mira que tienes la propensión a querer imponerle a los demás una tarea, una labor que tú mismo serías incapaz de realizar. ¿Mm? Por tanto, analiza con más proximidad y con mayor capacidad de previsión y teniendo en cuenta tus propias limitaciones que te querías saltar ya al principio, porque querías salir y te he tenido que decir párate, ahora te lo tengo que decir otra vez. Y ojo, ¿vale? Analiza con previsión y con lo que hayas previamente incorporado con la revisión que te impone la primera línea. Bien. Pues cuando conjugamos las dos líneas, el complementario es el hexagrama número 7. El hexagrama número 7 es, en lo colectivo, el arquetipo del ejército. Bien, pero como esto nos puede llevar a un mal empleo del ejército, por aquellos tiranuelos y aquellos ruidos de sable que tanto hemos oído, pero que vivido menos, muchos, ¿no? Pero el ejército solo debe moverse en circunstancias tremendamente específicas y muy bien dirigido. En el ámbito de lo corporal tenemos un arquetipo que es, digamos, de un entendimiento común mm, menos prejuiciadamente asimilable, como es el sistema inmunológico o el sistema de alarma. El sistema de alarma en estado de crisis, lo mismo que el ejército en lo colectivo, se moviliza si me ha picado una avispa en una proporción determinada, diferente a si lo que me acaba de picar es un aspe. ¿Mm? La proporcionalidad. Entonces, significa un estado de crisis. En un estado de crisis, para una intervención, lo primero es determinar el orden de prioridad. ¿Qué es lo prioritario? Darle prioridad a lo fundamental. Analizar de qué recursos dispone uno para afrontar esa emergencia. Distribuirla estratégicamente e ir teniendo una logística conforme a esa finalidad y esa estrategia dirigida de la manera más sabia. De la misma manera que un ejército debe ser dirigido por un general experimentado y no por un bravucón de taberna. Bien, con esto
Tenemos la primera y quinta línea de mutación. Y ahora vamos a conjugar la primera y la sexta. La primera que claramente nos ha remitido a nuestro propio magín, a nuestro propio interior, a nuestros propios recursos antes de salir. Rellena todos los huecos porque ahí te faltan casillas por rellenar. Ahí hay cosas que no has visto lo suficientemente bien. De manera que sobre el interior. ¿Mm? Pero ahora además con la sexta, primera y sexta, es decir, líneas de advertencia, lo que son, y con esto remito a la comprensión estructural. Primera línea entrando, sexta saliendo, es decir, advertencia, advertencia antes de entrar y advertencia de salida. Bien, pues ya nos ha dicho que primero por dentro y luego asevera que a veces no hay más remedio que poner una restricción que resulte amarga. Ciertamente que debemos analizar en profundidad para no hacer un uso excesivamente prolongado, incluso cuando hace falta una restricción severa. Pero es evidente que con la primera línea y con la sexta nos está advirtiendo de que hay que restringir, hay que ciertamente que no de una manera cruel, que es lo que podríamos entresacar para la sexta línea, pero sí con cierta severidad. Es muy posible que estemos enviciados o que nuestra soberbia, nuestro espíritu hedonista y narcisista no le pongan límites, no quieran admitir límites para nosotros y no haya más remedio que curarnos de una actitud viciada. Bien, pues cuando tenemos estas dos líneas, el complementario es el 59. Daos cuenta que es el hexagrama que nos precede en el orden de la secuencia y que habla de interiorizar el 59, aquí el aspecto prismático y no prismático, genérico que tiene el 59, que es muy hermoso, tiene unas significaciones muy profundas, porque el 59 representa el aliento, el hálito primaveral de la naturaleza que disolviendo el hielo acumulado en las cumbres, pues vuelve las laderas en florecientes vergeles y valles, ¿no? Así esto trasladado antropocéntricamente al consultante, quiere decir que si penetramos en nuestro interior para disolver los nudos que nos separan egoicamente de los demás, aquello que son castillos de aislamiento, podemos convertirlo en praderas llenas de verdor y de color. Por cierto que el 59 tiene una significación muy profunda también. En el texto tradicional se dice que los antiguos reyes erigían templos a la divinidad y a los ancestros. Es decir, que esa unión, esa dispersión del egoísmo para unir lo disperso, lo hace en relación a unos principios elevadísimos, porque puede haber muchas formas de concebir la espiritualidad o las ideologías, pero el fondo humano y las necesidades humanas en su aspecto más trascendente tienen unos valores que son prioritarios. Bien, y que pueden conformar la estructura de principios de un templo universal. Bien, ahora vamos a pasar, subimos un peldaño y vamos de la primera línea a conjugar como primera a la segunda. En la segunda línea, como hemos dicho antes, nos encontramos consultantes en relación a la pregunta con la puerta abierta, pero con la puerta abierta para salir a buscar un ayudante capaz de alumbrarnos en esta caótica y densa plenitud. Estoy
citando al texto tradicional de la dificultad inicial, lluvia y trueno, una densa y caótica plenitud, el parto. De hecho, el primogénito tiene delante la bolsa amniótica para abrirla, y siendo, como siempre digo, los actores principales, tanto la madre como la criatura que van a nacer, los actores principales necesitan de ayudantes adecuados para que el parto se produzca en condiciones óptimas y no haya imprevistos desgraciados. Buscar un ayudante capaz. Salir a buscar un ayudante capaz. Y con la tercera línea, saber admitir limitaciones propias y esperar. Y con la conjugación de las dos líneas, el hexagrama que se produce es el 63. Con estas directrices habremos llevado el propósito que hemos llevado a consulta a la máxima extensión posible, que es lo que representa el arquetipo de después de la consumación, que es el que tiene número 63 y que es el que se ha producido como complementario total. Cuando hemos llegado a la maximización de algo, la mayor preocupación consiste en velar porque no se degrade. Porque cuando algo es perfecto, añadirle algo es volverlo imperfecto, y quitarle algo es también volverlo imperfecto. En la Capilla Sixtina, si le damos un brochazo a alguno de las figuras de Miguel Ángel, lo que hacemos es estropearlo. Y si tachamos algo, también lo que hacemos es estropearlo. ¿Qué es lo que hay que procurar? Mantener las condiciones de temperatura requeridas por los expertos para que aquello no se degrade. Pues con estas circunstancias extendemos al máximo la consulta con la respuesta de línea segunda y tercera. Cuando en otras circunstancias tenemos que conjugar la segunda y la cuarta, la segunda ya sabemos. Tenemos la puerta abierta para buscar un ayudante capaz, no un amiguete, subrayo, amiguete no, un ayudante capaz en relación técnica a lo que quiera que sea. Me he permitido decir técnica ya sectorializando, ¿no? Pero quiero decir un especialista en lo que quiera que sea. Alguien que sea capaz, no un amiguete o el primero que encontramos. Puede ser más inepto que nosotros para aquello que pretendemos. Y la cuarta línea que dice, tienes que buscarte la segunda, nos ha dicho, la puerta está abierta, sal y búscate un ayudante capaz. Y ese ayudante capaz, junto con la cuarta que nos dice, mira, no luches contra, no tengas pretensiones excesivas. Según el terreno circunstancial se te vaya presentando y te permita ir discurriendo conforme al proyecto, pues adecua tus pretensiones a esa manera de circular en tu mundo habitual, y con aquellas personas afines y con cierta capacidad entre tus pares, pues quizás van aportando a la ayuda esta para el parto, para tu proyecto. Conjugando las dos líneas, el complementario es muy pertinente, que es el 17. La conformación, el formarse en el 17 está en perfecta armonía con el tiempo del Tao. Es decir, y es el momento adecuado para conformarnos con las circunstancias de haber salido a buscar una ayuda capaz y de discurrir sencillamente conforme nos va permitiendo la circunstancia con facilidad, y ayudado o arropado por el entorno de pares que tenemos que son confiables y que nos pueden aportar criterios
no descabellado, y con ello conformarnos a seguir el camino acerca del cual hemos consultado. Cuando en otras circunstancias tenemos que conjugar la segunda y quinta línea, pues la segunda ya sabemos, salimos, buscamos un ayudante capaz para desenredar el asunto, para buscar la financiación, para buscar la idea, para llevar materialmente, para alguien que nos aclare, eso con la segunda línea. Y ahora con la quinta, pero incluso a ese alguien no debemos pedirle esfuerzo o resultados que nosotros mismos, en términos racionales y teniendo las habilidades que el otro tiene que nosotros no seríamos capaces de poder llevar a efecto. Es decir, que tenemos que tener, incluso con los ayudantes capaces, la capacidad de autorregularnos y dejarlo saber hacer una vez que lo hemos seleccionado. Y el complementario de ambas líneas es volver sobre nuestra base de carácter. El 24 tiene una única línea ya, que es línea de base. Es decir, después de salir, buscar ayudante capaz, no exigirle lo que no es de ninguna razón exigible, volver nosotros sobre nuestra base de reparación. Esto es para la segunda y quinta. Con la segunda y sexta, salir, buscar al ayudante capaz, adelante, pero con la sexta tenemos una advertencia severa de limitación, que aunque el consejo tradicional es que una limitación severa no debe ser sostenida, porque ni siquiera la naturaleza, ya se sabe, ¿no? O como en términos del psicoanálisis, por ejemplo, la naturaleza de los reprimidos en algún momento vuelve y como vuelva en un momento de debilidad, es capaz de destruirnos. Y todos vemos, por ejemplo, en las calles o en algunos jardines, que algunas plantaciones, algunos árboles, con su crecimiento natural y la extensión de sus raíces, levantan los alcorques que le han puesto con poco criterio de conocimiento del desarrollo de la planta, ¿no? Es decir, la naturaleza se revela contra pero es una advertencia que no quita que a veces haya que aplicarlo, como en el ejemplo que antes he puesto, de que para ciertas adicciones no hay más remedio que poner un límite severo, aunque la criatura tenga que padecer, y lamento mucho referirme siempre a los tópicos de carácter popular, como si no hubiera otro tipo de deficiencia en la humanidad, que son mucho más civilizadas y cultas que la de los drogadictos. Bien. Complementario de ambas líneas. El 42. La forma prismática del arquetipo 42 que vamos a coger para estas dos líneas es la que el 42 tiene en la formación del carácter. Es uno de los 9 hexagramas que, según la tradición, son arquetipos de conformación ideal del carácter del ser humano. Y el 42 es del aumento del carácter. ¿Y cómo considera la tradición que es el mayor aumento posible del carácter? Pues dice el texto que el noble, donde ve el bien, lo hace suyo. Y si tiene defectos, se deshace de ello. Es decir, deslastrarnos de puerilidades, de vulgaridades, para elevar nuestro globo espiritual. Suelta lastre de vulgaridad y eleva la formación de tu carácter.
En términos prácticos, donde veas que alguien hace el bien y te encanta esa cualidad, procura hacer la tuya. Donde quiera que veas en ti o en alguien un defecto y detestes esa deficiencia, procura deshacerla de ti. Bien, pues con esto la segunda y sexta. Subimos otro peldaño y estamos en la tercera línea. Con la tercera línea empezamos con una advertencia seria. Oye, consultante, que tú no tienes claro lo de aplicarte límites a ti y saber esperar. Pues yo te lo subrayo para que te lo tomes, no te lo tomes a pecho, no es ninguna ofensa. Te detesto, te declaro lealmente una debilidad que tienes. Aprende a ponerte límites a ti mismo y a saber esperar la acumulación suficiente, la maduración suficiente o el tiempo adecuado. Bien, pues de ese escalón partimos con la línea tercera. En principio lo vamos a conjugar con la cuarta línea, que dice, mira, en lugar de, ya podemos usar la limitación que nos ha impuesto o que nos ha detectado, y de no pretendas subir, no pretendas ir contracorriente, no tienes caudal suficiente, ni en la idea, ni en los principios o en los medios materiales. Fluye conforme a las circunstancias dadas, conforme al terreno circunstancial, entre la gente que te es afín, con la que puedes compartir la idea, los pares, pero en tu discurrir cotidiano. No vayas contracorriente. No quieras hacer una inversión energética, espiritual o material inoportuna. Y cuando mutan las dos líneas, el complementario el 43. El aspecto prismático del 43, que es el desbordamiento, la resolución, en cuyo texto dice hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad, amenaza un hundimiento, un desbordamiento, pero no vale ni enfrentarlo violentamente ni enmascarar las propias deficiencias. Sí tomar una resolución enérgica en un sentido positivo. Bien, pues con eso estamos conjugando las directrices básicas para la línea segunda y cuarta, perdón, tercera y cuarta del hexagrama 60. Cuando en otras circunstancias tenemos que conjugar la tercera y quinta, volvemos a tener en principio el toque de atención de lo trascendente que nos manifiesta el Duque de Chow y que yo modestamente os reitero. Ponte limitaciones a ti mismo y aprende a saber esperar. Y la línea quinta, que esas limitaciones que no te pones a ti mismo, tú eres capaz de ignorarlas y tener peticiones para con tus colaboradores que tú mismo no serías capaz de poner. Hay una doble deficiencia, una doble vara de medir. Corrígela por medio de un acercamiento profundo, un análisis circunstancial de lo que pretende, pero también con una previsión en relación a lo que te hemos dicho, tu carencia de ponerte límite y tu poca consideración de la hora de a los demás, a la hora de ponerle a los demás, y con ello pues estarás en la mayor porción posible de conjugar la situación adecuadamente. El complementario de la mutación de estas dos líneas es la paz. La paz es un arquetipo en el que debe promoverse, hay energía suficiente como para promover los valores positivos de carácter ascendente y de ir desplazando pues, aquellas debilidades que tenemos en el propio carácter, que son el no saber
limitarnos a nosotros mismos y el tener unas peticiones desconsideradas para con nuestros posibles colaboradores. Bien, en otras circunstancias debemos abordar la tercera y la sexta. Con la tercera, vuelvo a reiterar, consultante, aprende a ponerte limitaciones por tu propio bien y de tus proyectos, que no tiendes a no tenerlas, y a saber esperar a que las cosas maduren o a copiar suficiente conocimiento y tiempo oportuno para hacerlo. Y con la sexta, además, consultante, tengo que recordarte que a veces no hay más remedio que aceptar limitaciones severas, que aunque no es pertinente ser perseverante en su aplicación, porque no conseguiríamos la restauración del equilibrio, pero que puntualmente no hay más remedio que aplicarla, de manera que ojo al parche. Y con ambas líneas, el complementario es el hexagrama número 9, cuyo arquetipo, de manera prismática, vuelvo a repetir, es trabajar sobre nuestro propio carácter, refinando los impulsos de lo creativo en su aspecto burdo, emergente. Implican tiempo y profundidad de análisis. El arquetipo así a nivel popular con que suelo ilustrar este hexagrama, la película de Karate Kid, cuando el maestro Miyagi le dice al muchacho, dar cera, pulir cera. Es lo que le hace falta en última instancia a este consultante, que por cierto también implica tiempo de espera, porque el 9 son nubes lejanas, ni siquiera son las nubes del 5, que están ahí y solo hay que limitarse a esperar, sino que el 9 están las nubes dispersas. Primero hay que reunirlas, es decir, implica tiempo para que el consultante, penetrando en su interior, pueda refinar los impulsos burdos de su propio salvaje, de su propia naturaleza, para llegar a encajarlo en el contexto cultural y en relación a la consulta que acaba de hacer. Tuvimos otro peldaño. Estamos en la cuarta línea. En la cuarta línea, el oráculo nos dice, no vayas contra corriente, no luches contra los elementos, no mandes tus naves a luchar contra los elementos. Discurre conforme el agua circunstancial. Incluso en este entorno circunstancial, pues reúnete con aquellas personas, tus pares, hexagrama 58, los pares, no los vecinos, no cualquiera, sino aquellas personas de tu entorno con las que fácilmente puedas debatir sobre el proyecto que me has traído a consulta y que quizás te puedan aportar algo. Y la quinta línea, pero no seas tan severo de pedirle a los demás, tan severo y desconsiderado y fuera de órbita racional, de pedirle a los demás lo que tú de ninguna manera, ni pintado, serías capaz de llevar a cabo. Si no, analiza con proximidad, pero también teniendo en cuenta la decadencia que se produce en el tiempo y la inversión de cualquier ciclo, por muy potente que éste empiece o con mucha energía que puje dentro de tu magín el proyecto. Bien. El complementario que producen estas dos líneas de mutación es el hexagrama número 54, el arquetipo de la desposanda. Este arquetipo nos dice que el corazón humano tiene libertad para desear
en términos coloquiales, lo que le dé la gana. Pero que eso no lo convierte en inhumano, ni lo anatemiza. Pero sí dice, porque añade, que por la eternidad del fin, el noble conoce aquello que es perecedero. Y que el noble siempre va a someter al deber su querer por placer. Y que emprendimientos traen desventuras. De manera que con este complementario dejamos al consultante reflexionando acerca de su consulta. Y abordamos la consulta siguiente, en la que hemos obtenido una mutación en la cuarta. Oye, no luches contra corriente, circula por tu entorno, discute el asunto entre tus pares, a ver qué te aportan. Y con la sexta línea, ten en cuenta que a veces no hay más remedio que aplicar, aunque sea por un tiempo determinado, una restricción severa. Y esto nos invita, para que esta restricción severa no sea injusta, a que analicemos la pretensión, abramos nuestro interior desprejuiciadamente, es decir, límpiate en principio de ese ánimo de triunfo que tienes, que ya la línea cuarta te dice, no luches contra corriente, sino discurre con tus pares, discútelo con la gente razonable de tu entorno. Ya sabes que no hay más remedio que aplicar limitaciones severas en determinados casos, pero para que sea justa, analiza el asunto desprejuiciadamente, con tiempo, con serenidad y con todos los elementos de razón posible que estén a tu alcance. ¿Para qué? Para tenerlo en cuenta conforme al porte adecuado que te exige el tiempo y las circunstancias en las que vives. Hexagrama complementario número 10. La manera de colocar la huella individual tuya, minúscula, frente al mundo enorme que va adelante, y para que el tigre no te muerda, pues tienes que con reflexión y con buen criterio saber cuál es el siguiente paso a dar. Bien. Y por último, saltamos, subimos un peldaño más, nos situamos en esta línea que oracularmente nos dice, tienes una posición relevante, pero no abuses de esa posición relevante para pedirle a quienes te van a ayudar o a quienes te están subordinados, sean en el orden profesional, en el orden espiritual o en el orden familiar. No le vayas a pedir cosas que tú en sus circunstancias no podrías hacer. Analiza con un criterio profundo y con previsión analítica lo que es posible pedir. Y sé consciente de que a veces no hay más remedio que imponer, aunque no mantener indefinidamente, una restricción severa, para lo cual deberás interiorizar el proyecto sin prejuicio y analizándolo con serenidad y con profundidad, poder decir algo que resulte sensato. El complementario total, hexagrama 41. ¿Cuáles son los valores que de este prisma debemos poner en relieve en nuestro comportamiento en relación a la pregunta? Pues el control de los deseos y las pasiones, la sublimación de los impulsos para tener un mejor gobierno de nosotros mismos y de aquello que pretendemos. Y con esto, pues, hemos terminado el hexagrama número 60.
Gracias por vuestra atención.